Pero durante el tiempo que usted dure en esta tierra, durante el tiempo que usted dure en esta vida, Dios no va a dejar de probarlo a usted. Tengo que decírselo. A algunos no les gusta escuchar esto, pero es necesario que yo se lo diga. ¿Por qué es necesario que yo le diga esta verdad, esta realidad? Porque si yo no le advierto a usted que Dios le va a probar constantemente, usted va a bajar la guardia. Usted no va a estar pendiente de lo que está pasando a su alrededor. Algunos piensan que la vida cristiana es estar acostado en una nube tocando el arpa, pero nada más alejado de la realidad. Vamos a ser probados constantemente. Vamos a salir de una prueba para entrar en otra. Pero si eso sucede es porque Dios quiere aprobarnos. Por eso Dios trabaja constantemente en nuestra vida. Ahora, quiero que usted entienda un poco cómo Dios le ve a usted. Usted que conoce al Señor, usted que es creyente. Dios sabe que usted tiene el Espíritu Santo, como ya se lo he mencionado. Que usted tiene la Biblia a su alcance, que usted tiene la oración para comunicarse con Él y que tiene una iglesia que lo está apoyando y tiene un pastor que está orando e intercediendo por usted. Dios lo sabe. Entonces Dios sabe que usted puede rendir más. A veces nosotros le decimos al Señor, Señor, no puedo más con esta prueba. Y yo me imagino al Señor diciéndole, sé sincero, no es que no puedas más, es que no quieres más. Pero Dios sabe que podemos rendir más, por eso Él nos prueba constantemente. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere hacer lo mejor de nosotros. Por eso, mientras más puro es el oro, es porque más veces fue refinado, más veces fue trabajado. Y Dios quiere hacer de nuestra vida una vida resplandeciente, una vida de victoria, una vida de carácter, una vida de madurez, una vida de sobriedad. Dios quiere que lleguemos a ser tan maduros que seamos nosotros los que le demos y prestemos ayuda a los necesitados. Dios espera de nosotros que nosotros ya de una vez dejemos de estar siempre solicitando ayuda. Entienda bien lo que estoy diciendo. Siempre vamos a necesitar la ayuda de nuestro hermano. Lo que estoy diciendo es que Dios quiere que nosotros ya empecemos a subir escalones, de modo que estando arriba nosotros podamos levantar a los que están abajo. Por eso cuando la Biblia nos habla del diseño de Dios para la iglesia, dice que las ancianas tienen que enseñar a las jóvenes cómo amar a sus maridos, cómo criar a sus hijos. Que paréntesis, hace algún tiempo atrás una hermana vino a mí, hace un par de años atrás, y me dijo, yo me estaba equivocando en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las mujeres ancianas tienen que enseñar a las menores cómo amar a su esposo y a sus hijos. Y yo le estoy cuidando los hijos a las más jóvenes. Y dijo, yo sé que eso está mal, no es el diseño de Dios. Y dije, qué bueno que se haya dado cuenta, hermano. Entonces Dios espera que con el pasar del tiempo empecemos a madurar y empecemos a crecer para que nosotros enseñemos a los que vienen detrás de nosotros para que ellos puedan madurar. Y obviamente estando en una posición de madurez también nosotros compartamos experiencias y oremos unos por otros. Siempre vamos a necesitar la ayuda de nuestra iglesia, ¿bien? Pero debemos ir avanzando y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, Dios nos prueba también constantemente porque Dios quiere que constantemente permanezcamos cerca de Él. Porque Dios conoce nuestra debilidad. Entonces Dios nos prueba para que nosotros en ese sentimiento de necesidad acudamos a Él en oración. Acudamos a Él en la lectura de la palabra. Y podamos permanecer aferrados a Él. Como dice Juan capítulo 15, tenemos que permanecer en Cristo. Entonces recuerde eso, Dios le prueba constantemente para que constantemente usted se aferre a Él. No es un acto de cobardía correr a los pies del Señor y pedirle ayuda, es lo que el Señor espera de nosotros. Y es lo que todo creyente maduro ha hecho toda su vida, correr a los pies del Señor. Ahora, Dios nos prueba de forma constante, pero Dios también nos prueba de una manera determinante.
¿Qué intento decirle con esto? Intento decirle que Dios prueba diversas áreas de nuestra vida porque Dios está interesado en toda nuestra vida cristiana. Dios no está solamente interesado en que usted asista a cada culto y que usted entienda la Escritura. Dios no está interesado solamente en que usted conozca los correctos temas de interpretación, que usted conozca bibliología, que usted conozca la teología, que usted conozca la eclesiología, la neumatología, la soteriología y toda la logía que hay en las Escrituras. Dios está interesado en su vida matrimonial. Dios está interesado en su vida laboral. Dios está interesado en cómo usted está criando a sus hijos, cómo se está relacionando con sus vecinos, con sus familiares, con sus amigos. Dios está interesado en cómo usted comparte el Evangelio con otros. Dios quiere probar cada área de su vida. De manera que cuando usted esté siendo probado, usted se va a dar cuenta inmediatamente, Dios está probando esta área en mí. Cuando yo voy por la calle y veo a una persona que está pidiendo una ayuda económica, yo digo, Dios está probando mi generosidad. De modo que yo tengo que saber aprobar en esa situación. Entonces yo le insto a que usted permanezca atento para darse cuenta cuál es el área que Dios está probando en su vida. Porque yo estoy completamente seguro de que Dios está interesado incluso en esas áreas que a veces son tan minúsculas que nosotros pensamos que al Señor no le interesan. Pero le digo algo, a Dios le interesa todo. Porque Él nos compró por completo. Entonces le interesamos en nuestra totalidad. Pero también es importante mencionar esto, y es que todas las pruebas que pasamos son para nuestro beneficio. Dios sigue siendo Dios. Con usted y sin usted, Él sigue siendo Dios. Yo no soy esencial para el Señor. Yo no soy la piedra angular de la iglesia, es Cristo. Yo no soy... Aquí nadie es indispensable, hermano. Él siempre es Dios y siempre será Dios. Los que somos beneficiados con las pruebas somos nosotros. Y obviamente el testimonio del Evangelio, el mundo. Pero tenemos que entender eso, de que Dios nos prueba para nuestra bendición, para nuestro beneficio. Las pruebas que el Señor nos manda entonces son constantes, son determinantes, pero Dios también nos prueba de una manera considerada. ¿Por qué le menciono esto? Porque es necesario que usted mantenga en su mente y en su corazón de que Dios le va a probar a usted según sus capacidades. Tal vez usted ya tiene hijos pequeños o usted tiene nietos. Usted que tiene nietos, porque aquí son más creo los que tienen ya nietos. Piense en su nieto o en su familiar que es muy pequeñito. Piense en su nieto de la edad de Paz o de Grace. ¿Usted le daría dinero para que vaya al supermercado que está en Manuel Rodríguez a comprarle mercadería? Obviamente no. Usted no le daría a una criatura pequeña una responsabilidad grande y exponerlo a todos los peligros que hay allá afuera. Menos le daría una instrucción que no entiende de lo que se trata y que no va a poder llevar a cabo. Dios es considerado con nosotros y Él no nos va a dar una roca que llevar sobre nuestros hombros de tal manera que esa roca nos aplaste. Recordemos que la palabra dice que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Una nueva criatura. O sea que cuando nacimos de nuevo en el Espíritu, el Señor nos ve como bebés. Y el Señor nos mira con ternura, nos mira con amor, nos mira con cariño. El Señor no está desde arriba apuntándonos y señalándonos y criticándonos por caer, porque no fuimos capaces de soportar la prueba, porque si el Señor nos prueba, Él sabe que podemos pasarla y aprobarla, porque Dios no es cruel. Dios no se deleita en el sufrimiento de sus hijos. Entendamos eso. Recordemos lo que dice el Salmo 103, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Por tanto, cuando Él nos prueba de una manera considerada. Y hay un pasaje famosísimo en cuanto a este respecto, y ustedes seguramente ya se lo saben de memoria. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, el cual dice lo siguiente:
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Recordemos que tentación es equivalente a prueba. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. De manera que Dios nos prueba de manera considerada, de modo que Dios no nos va a exponer a un pecado seguro. Nunca la salida en la prueba va a ser pecar. Dios no quiere que pequemos. Dios no tienta a nadie, dice la palabra. Santiago lo dice en el primer capítulo también. De modo que cuando Dios nos prueba, entonces Dios nos prueba de una manera constante, de una manera determinante, pero también Dios nos prueba de una manera considerada, porque Él es todo amor. Y está preocupado de nosotros. Entonces, la fe tiene que pasar por pruebas para producir paciencia. A veces nosotros estamos en situaciones, y esto yo lo he visto, yo nunca lo he dicho, pero lo he visto, cuando sobre todo los profesores o las profesoras, esto más lo dicen las profesoras, o las tías de jardín, cuando están todos los niños como una ensalada revueltos y la tía dice, quiero paciencia. Cuando Santiago dice que la prueba de la fe produce paciencia, no se está refiriendo a un sentimiento de pasividad y de soportar el dolor mientras sufrimos y nos quejamos. Eso no es paciencia. Santiago no está hablando de eso, de una actitud en la cual vemos cómo se derrumba nuestra vida al frente de nuestros ojos y nosotros no hacemos nada al respecto. Eso no es paciencia. Bórrelo de su mente, por favor. Incluso Santiago ni siquiera se está refiriendo a ese sentimiento de esperar y esperar y esperar y esperar y esperar sin hacer nada. No está hablando de eso cuando habla de paciencia. El concepto de paciencia al cual se refiere Santiago es un concepto que incluye dos palabras. La paciencia de la cual habla Santiago incluye resistencia y también incluye perseverancia. No lo olvide nunca. Resistencia y perseverancia. Suenan parecidas estas palabras, pero no son iguales. ¿Qué es la resistencia? O por lo menos en este contexto, ¿qué es resistencia? Porque cuando hablamos de resistencia, a veces a mí en la universidad me enseñaron a calcular la resistencia de una estructura metálica. Entonces uno tiene que considerar el espesor de la enfierradura, etcétera, etcétera. Pero en este contexto, en el ámbito espiritual, ¿de qué se trata la Escritura o de qué nos habla Santiago cuando nos habla de resistencia? Nos habla de lo siguiente. Resistencia es sufrir un dolor físico, moral o espiritual producido por una persona o por una situación en particular. Pero la resistencia no es solamente sufrir el dolor, sino que la resistencia incluye no dejarse vencer por el dolor. Ejercemos resistencia cuando estamos sufriendo en un combate, pero no nos dejamos vencer por el dolor. Y nos mantenemos firmes y nos mantenemos estables en medio de esa situación compleja. Pero algo más. La resistencia consiste en no dejarse vencer por el dolor, evitando las quejas y obviando el dolor. De modo que hay veces que nosotros nos sentimos profundamente heridos en nuestro corazón por una situación que estamos pasando, pero decimos, no importa, yo resisto y me congrego igual. Amén. Porque soy fuerte en el Señor. Estoy sufriendo, pero no importa, igual comparto el Evangelio. No me quejo del dolor y resisto y soporto y me mantengo firme y me mantengo estable. El dolor es algo que está, pero lo voy a obviar. Y voy a permanecer firme sin quejarme. Eso es resistencia. Y yo aquí tengo que elogiar sobre todo a las hermanas. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen una cualidad que la distingue mucho de nosotros los varones, y es que las mujeres pueden sufrir intensos dolores físicos sin quejarse.
Eso es una característica más de las mujeres que de los hombres. Cuando un hombre tiene un pequeño dolor de cabeza, se entera todo el barrio. No, el vecino tiene un dolor de cabeza, esto está mal. Pero las mujeres pueden tener dolor a los pies, las rodillas, los hombros, los codos, dolor de estómago, dolor de cabeza, y siguen en sus quehaceres. Entonces, ese es el concepto en el cual está incluido en la paciencia de la cual habla Santiago, el concepto de resistencia. Ahora, noten lo siguiente, la resistencia tiene que ver con el permanecer inamovible, o sea, nada me va a quitar la posición que yo tengo. Eso es resistir. Durante la semana, el día viernes, hubieron fuertes vientos. No sé cómo se habrá sentido acá, porque Hualqui tiene un microclima. Allá estuvimos prácticamente con temporal. Pero hubo un momento en el cual salió el sol y el viento a veces soplaba fuerte y a veces más suave. Entonces abrimos la puerta para que Grace pudiera jugar un ratito en el patio. Y sucedió algo que a mí me enterneció mucho y a mi esposa también. Grace estaba solita en el patio y de momento comenzaba a soplar el viento muy fuerte. Y los que nos han visitado se han dado cuenta que hay árboles muy grandes que están cerca de nuestra casa, de modo que los árboles se mueven y se inclinan y suenan. Cuando soplaba el viento fuertísimo, nosotros nos dimos cuenta que Grace se asustaba mucho, pero no nos llamó a nosotros. Nos dimos cuenta que Grace se afirmaba del pilar de madera que sostiene el techito que está en la entrada, y se afirmaba muy fuerte. Y el viento le movía los cachitos, y se afirmaba. Y cuando el viento pasaba, se soltaba y le hacía así. Y seguía jugando. Este tiempo que llevo como padre, he podido observar muchas realidades de la vida cristiana en la paternidad. Eso es resistir, hermanos. Cuando vienen las tormentas en la vida y cuando el viento se levanta fuerte, no nos desesperamos. Nos aferramos a Cristo. Y el viento sopla fuerte y cuando el viento sopla, nosotros, qué bueno, se fue la prueba, continúa en lo mío. Y seguimos con gozo. Y no tenemos por qué echarnos a morir. La paciencia entonces incluye el concepto de resistencia, pero también incluye el concepto de perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Perseverancia es mantener la firmeza, note esto, en la forma de ser o en el obrar. De modo que resistencia es soportar el dolor, pero la perseverancia es mantenerse firme en el constante avance, en el ser y en el obrar, avanzando constantemente. De modo que cuando Pablo le escribe a los Corintios, ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, les dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. De eso se trata. Mientras que la resistencia es aguantar y permanecer firme, inamovible, la perseverancia es mantenerse firme en el avance, en el progreso, en el desarrollo. Con mi esposa y mi hija nos encanta salir juntos. Vamos a comprar pan juntos, vamos a la casa de mi suegra juntos, y salimos a caminar juntos, y volvemos juntos a la casa. Y nos pasa que sobre todo los días jueves, obviamente llegamos a casa, ya está estando muy oscuro y ya es de noche. Y ustedes siempre me ven llegar a la iglesia, o constantemente me ven llegar con mi hija en una mochilita. Y ella a la iglesia llega feliz, en la mochila. Pero camino a casa se aburre. Entonces ella empieza a reclamar estando en la mochila, empieza a moverse y empieza a apuntarme la cabeza y los hombros. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Que la tome y la ponga como un caballito. O sea, como un jinete, y yo la llevo como un caballo. Entonces sucede que vamos entrando a nuestra casa y en la vereda que conduce a nuestro hogar hay árboles que son bajos y las ramas están muy bajas. De modo que yo llevo a Grace en mis hombros y de momento le digo: cuidado que hay ramas que están bajas. Y yo intento moverme para que Grace se acomode y evite las ramas. Y Camila se ríe.
Porque Grace, en vez de agacharse, levanta los brazos y empieza a reírse. De modo que pasa en medio de la oscuridad, las ramas le chocan en la cara, las hojas le chocan en la cara y ella va feliz. El otro día nos pasó que después de terminar el culto íbamos camino al supermercado y quedó con la cara sucia porque las hojas estaban sucias, las hojas del árbol. Pero Grace estaba feliz. Grace levanta las manitas y pasa feliz en medio de las ramas. Nosotros vamos a desarrollar gozo en medio de las pruebas cuando entendamos que estamos en Cristo y que Él nos sostiene firme. De modo que al pasar en medio de las ramas podemos tener gozo porque ahí está el Señor para nosotros. Ahí está el Señor para socorrernos en nuestro dolor, para soportarnos en nuestra debilidad y para advertirnos de los peligros que vienen adelante. La fe pasa por pruebas para producir paciencia. Mis amados hermanos, entre mayor paciencia sea desarrollada en nuestra vida, mayores responsabilidades vamos a asumir. Nadie se convierte a Cristo y en 2 días, en un par de días, comienza a evangelizar en las calles y una semana después está a cargo de una obra y una semana después se constituye pastor. Eso no existe. Pruebas, mayor paciencia, mayor resistencia, mayor perseverancia para que el Señor designe mayores responsabilidades. Pero entre mayores responsabilidades, mayor es el gozo de saber que le estamos sirviendo al Señor y que estamos colaborando en el crecimiento de la Iglesia de Cristo. Crecimiento no solamente numérico, sino en el crecimiento de cada oveja en particular. Qué gozo y qué alegría es cuando un hermano expresa y dice: mi vida ha cambiado desde que me estoy exponiendo constantemente a la palabra de Dios. Hermano, gracias porque estuve enfermo o estuve enferma y usted fue a orar por mí y hubo paz en mi corazón. Qué hermoso es ser un vaso que el Señor está usando. Y el Señor quiere usarle a usted. ¿Se da cuenta que todas las pruebas van en beneficio nuestro, hermanos? Para la gloria de Dios, pero nos benefician grandemente. Termino con esto. Nosotros, mis amados hermanos, vivimos una fe con propósito. Nada de lo que ocurre en nuestra vida escapa al plan y al diseño del Señor. Por eso cuando usted esté en medio de pruebas, esté confiado. Dios está con usted. Y lo que usted está pasando está en el plan de Dios. A Dios no se le olvida su existencia. Dios no se olvida de su familia. Dios no se olvida de su casa. Dios no se olvida de su crecimiento. Usted vive una fe con propósito. Algún día cuando estemos allá en la gloria, hermanos, vamos a mirar atrás y vamos a recordar nuestro tiempo aquí en la tierra. Y vamos a mirar atrás y vamos a decir: sí, el Señor estuvo en cada etapa que pasé. El Señor varias veces me envió a terrenos difíciles, pero Él estuvo siempre conmigo y Él nunca me abandonó. El Señor siempre está con nosotros, fortaleciéndonos, amparándonos y animándonos a adquirir mayor paciencia. Y cierro con esto, Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.